Buenas tardes, queridos hermanos. Les saludo en el amor del Señor en este tiempo en el cual iniciamos la predicación de este día. Un día especial, un día en el cual hemos podido disfrutar del consejo bíblico, del consejo de la Biblia, cómo el Señor se manifiesta a través de ella para cada uno de nosotros. Les invito para que en esta hora también dispongamos nuestros corazones para comprender el mensaje de Dios, lo que Él quiere para cada uno de nosotros, disponiendo, ¿cierto?, nuestra intención, nuestra voluntad, para que el Señor la dirija y su Santo Espíritu nos convoque a comprender, pero también a ejecutar lo que podamos comprender. Leo Mateo 2:11. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro e incienso y mirra. Oramos. Bondadoso Padre, en esta hora en la cual venimos delante suyo para participar del consejo de su palabra, doblegue nuestro orgullo, nuestra vanidad, permita que nuestros corazones, Señor, puedan someterse a su voluntad, comprendiendo su palabra, comprendiendo, Señor, lo que usted quiere para nosotros. Permita en nuestro ser siempre el deseo de santidad, el deseo de obediencia, para no desmayar en este tiempo tan complejo que estamos viviendo. Fortalezca nuestras vidas, fortalezca nuestra fe por medio de su palabra, de la oración, de la comunión con los santos. A pesar de esta manera virtual, podemos, Señor, fortalecernos en amor los unos con los otros. Permítanos disposición e interés en sus cosas para no desmayar. Rogamos su compañía, su bendición en Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. En este día especial, donde venimos delante del eterno y todopoderoso Dios, disfrutemos de sus beneficios y bendiciones que derrama sobre cada uno de sus hijos. Es la invitación a no excluirnos del beneficio de Dios. Por eso hay que disponerse. Hoy continuaremos con nuestra serie de predicaciones relacionadas al nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, considerando el real significado de su venida a este mundo. Quisiera iniciar refiriéndome a la sociedad en la que estamos viviendo hoy en día. Una sociedad consumida por la vanidad, por los egos personales. El orgullo ha tomado un rol protagónico en el hombre de hoy. Cuando digo hombre me refiero tanto al hombre como a la mujer, a la raza humana. Hoy hablaremos sobre esta palabra que aparece en este hermoso pasaje de Mateo 2:11, postrándose o postrar. Y he querido iniciar refiriéndome al ego, a la vanidad, el orgullo, ya que el ser humano de hoy, lleno de estas características, le cuesta postrarse, les cuesta someterse, reconocer, en pocas palabras, lo que es delante de los demás. Postrándose viene de la palabra griega que traduce como caer, derrumbar. Da la idea de caer a o derrumbarse a tierra específicamente, más que arrodillarse. Los magos de Oriente cruzaron el umbral de la puerta donde estaba María y el pequeño Jesús, entraron a la presencia del Hijo de Dios encarnado y se derrumbaron, cayeron delante de Él. Podríamos decir que se pusieron su rostro en tierra, que nos da más claridad en cuanto a esta acción de postrarse. Esto habla de la necesidad de reconocer a alguien especial. No nos inclinamos delante de cualquier persona. Por el contrario, en esta sociedad ególatra, donde el ego y la vanidad, el deseo de exaltación aparece en nuestras vidas, la palabra de Dios nos hace detenernos en esta ajetreada vida para considerar la necesidad de postrarnos, de inclinarnos delante del Señor y Salvador Jesucristo, reconociendo su deidad, su majestuosidad. Hoy cuando pensamos en la Navidad propiamente tal, y pensamos en estos pesebres que están en nuestros hogares, ¿de qué tamaño es el pesebre que tiene usted? ¿Lo tiene primero que todo? Quizás el árbol que tiene en la casa mide 2 metros de altura y el pesebre es el más pequeño que encontramos. Esas son las grandes diferencias de celebrar esta Navidad. ¿Cuál es el significado de ella? ¿Por qué es necesario recordar que tenemos que postrarnos delante del Señor? En esta Navidad debemos recordar que tenemos que ir y tener una actitud de humildad,
delante de Jesucristo. No dejar que el orgullo, la vanidad llegue a nosotros. Eso es lo que se vive hoy. Una sociedad que no tiene respeto por el otro, sino que cada uno reclama su derecho y lo impone por sobre lo que piensan los demás. Debemos considerar que como creyentes en Jesucristo tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, mientras no falte a la palabra de Dios. Pero, ¿qué tenemos que reconocer delante de Jesucristo? Quizás esa es la tarea que nos deja la palabra de Dios, la Biblia, reconocer nuestra condición delante del Salvador para recibir perdón. Como dice Romanos 19, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O 1 de Juan 1, 8 y 9, si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Debemos reconocer nuestra condición de pecado, que somos pecadores y que necesitamos ser perdonados. El único que puede perdonar nuestros pecados y faltas es Jesucristo. Sí, ese niño que vemos en el pesebre que tenemos en el hogar. Él, el Hijo de Dios, que se encarnó para pagar el precio de nuestra justicia. Porque Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Hoy la humanidad no ve pecado en su vida. Le cuesta reconocer su necesidad de perdón. Muchas veces predicamos o entregamos lecciones sobre la eternidad, esta morada celestial, la vida eterna. Pero debemos decir que para poder entender esas predicaciones o lecciones, debe existir en nosotros el reconocimiento de nuestro pecado. ¿Quiénes somos delante de Jesucristo? ¿Y qué somos? ¿O quiénes somos? Somos pecadores. Somos como trapo de inmundicia. El pecado ha dañado nuestra vida entera. Isaías 64:6 lo dice así: si bien todos nosotros somos como suciedad. Y quizás usted hoy, al escuchar estas palabras, podría decir: no, perdón, pero si yo soy bueno, yo hago tal o cual cosa. Pero ¿ha reconocido su pecado delante del Señor? ¿Y su pecado cuál es? El enojo, la ira, la falta de perdón. Muchas veces consideramos malos a aquellos que asesinan o que violan. Pero cuando yo miento, ¿no estoy quizás haciendo lo mismo que esas personas? Estoy pecando. Segunda a los Corintios 12:21 nos recuerda que cuando volviere, me humille Dios entre vosotros, Pablo hablando, y haya de llorar por muchos de los que antes habrán pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y deshonestidad que han cometido. Por lo tanto, debemos considerar esta nuestra condición y la necesidad de ser limpiados por la sangre preciosa de Cristo, porque fallamos. Pablo decía que Dios me humille entre vosotros porque habré de llorar por muchos de los que han pecado. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido. Muchas veces pecamos y ni siquiera tenemos el activo de arrepentimiento, de reconocer que somos pecadores. Por eso, el ego, la vanidad que hay en nosotros nos impide ver esa condición. Efesios 2:13. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cristo, aquel pequeño que nació en Belén, nos reconcilió, nos acercó a esta herencia, a este beneficio, nos ha hecho cercanos a la vida eterna, a Dios. 1 Juan 1:7. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Postrarse significa reconocer quiénes somos nosotros delante de Jesucristo, no delante de otro hombre, no delante de mi hermano, de mi familia.
sino quiénes somos delante de Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Podremos reconocer nuestros pecados y cambiar nuestra vida para hacer la voluntad del Padre? Es la invitación el día de hoy. Resistiendo en el día malo. Efesios 6:13 nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Hemos dicho que postrarse es reconocer al Señor Jesucristo, no a otro, al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero también este reconocer habla de obediencia y respeto, valorar al Señor Jesús y su amor por nosotros. Muchos en este mundo, incluidos creyentes que dicen ser regenerados por la justicia de la sangre del Cordero de Dios, no están dando el lugar que merece nuestro Redentor. No le dan el lugar que merece en las vidas de cada uno. Están dejándose llevar por el pecado que Satanás ha desatado en el mundo entero. Ya ni siquiera se resisten. Las corrientes de este mundo están acaparando a los hijos de Dios, a los hijos de luz, y los están entenebreciendo, oscureciendo, para que dejen de brillar en este mundo maligno. ¿Por qué? Porque vemos a creyentes, a cristianos, que adoptan modas del mundo, como si no hubiese daño o error en ello. Formas de hablar, forma de vestir. Están cambiando su forma de ver el Evangelio, la vida cristiana. Muchos se dejan llevar por las costumbres o por situaciones que el mundo propone u ofrece. Vuelvo a decirlo, la ropa que vestimos, los cortes de pelo, la forma de hablar, lo que compartimos por las redes sociales. Aunque no veamos nada malo, estamos cediendo ante el pecado. ¿Por qué? Por nuestro testimonio delante de las gentes. Porque algunos dirán, no tiene nada de malo hacer tal o cual cosa. ¿Y nuestro testimonio? Si compartimos algo que nos aporta a la salvación o a la edificación, ¿no debo publicar o compartir o usar? ¿No debo ser parte de lo que sigilosamente Satanás está usando para dañar la vida del creyente? ¿Por qué adoptamos modas del mundo? ¿Por qué hablamos como el mundo? ¿Cuál es la diferencia entonces? Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso que usen toda la armadura de Dios para que puedan resistir, para que puedan luchar en el día malo. La pregunta salta inevitablemente: ¿cómo te preparas o cómo nos preparamos para enfrentar el día malo? ¿Somos un aporte a la edificación, a la predicación del Evangelio? Segunda a los Corintios 7, 1 y 2. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Admitidnos: a nadie hemos injuriado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. El versículo 2 de 2 Corintios 7, por favor recuérdelo. A nadie hemos injuriado, de nadie hemos hablado mal, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos llevado tras el pecado, a nadie hemos engañado. Este pasaje de 2 Corintios es muy fuerte. Si nos hemos postrado delante del Señor, debemos someternos a su preciosa voluntad. Limpiémonos de toda inmundicia. He tenido que escuchar muchas veces la frase: para ser como ese cristiano o cristiana, mejor me quedo donde estoy. Es lamentable escuchar a mucha gente. Es como el testimonio del rey Agripa en Hechos, cuando dice Pablo: por poco me persuades a ser cristiano, porque a lo mejor vio lo que estaba en el entorno. ¿Cuántos judaizantes, cuántos hermanos no daban un buen testimonio? Y sucede lo mismo hoy. Para ser como ese que va a la iglesia, estoy mucho mejor fuera de la iglesia.
seguir a Cristo, pero si el que siga a Cristo no actúa como tal, yo soy mucho mejor que él, en la apreciación humana, obviamente. A nadie hemos injuriado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. ¿Serán ciertas estas palabras en nuestras vidas? Se supone que cuando nos postramos delante del Señor y reconocemos nuestros pecados, se produce un cambio. Somos sellados con el Espíritu Santo. Pero, ¿qué sucede en realidad? ¿Nos habremos rendido sinceramente delante del Señor para dejar atrás toda especie de mal? ¿O hemos estado en la iglesia por costumbre? Porque mi papá, mi abuelito, mis tíos me llevan o me llevaban. ¿Será por eso que me mantengo? Pero en realidad no ha habido un encuentro sincero, real delante de Cristo. Porque de eso se refiere, o a eso se refiere esta palabra postrarse, que es rendirse delante del Mesías. Lo que hicieron los magos del Oriente. Ellos dejaron todo lo que tenían y vinieron a reconocer al Mesías. Se encontraron con un niño, no con un adulto, y delante de ese niño se postraron, cuando en aquel tiempo resultaba todo lo contrario. Los menores tenían que rendirle honor, alabanza a los adultos por su experiencia. Sin embargo, en Cristo sucede lo contrario. ¿Pero qué sucede en realidad? ¿Estamos limpiándonos de toda inmundicia? ¿O resulta que no podemos luchar? Como nos vemos derrotados, no somos capaces de reconocer que el pecado nos ha doblegado y nos separamos de Dios. Muchos quedan en el camino. La semana anterior mencionaba de estas dos puertas, que muchos iban por la puerta angosta, el camino estrecho, pero se devolvían para ir por la puerta ancha y el camino espacioso. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a someterse, a postrarse delante de Dios. Terminan separándose. Terminamos alejándonos de Dios. Con esto, con nuestras malas palabras y acciones, con nuestra hipocresía, tenemos el descaro de presentarnos delante de Dios sin reconocer nuestro pecado, sin buscar reconciliación con Dios y con las personas. Algo que tenemos que recordar es cuando nos presentamos en la mesa del Señor, la Santa Cena. ¿Cuántas veces nos hemos presentado sin pedir perdón, sin estar reconciliados? Enojados con hermanos, con los padres, con los hijos, con los jefes. ¿Cómo podemos presentarnos delante del Señor si no hay en nosotros un real, un sincero cambio? Hoy es el día malo. ¿Cómo estamos resistiendo? El consejo del apóstol es tomar toda la armadura de Dios, no una parte, no lo que me acomode, es toda, sin excluir nada. Esta armadura me lleva a dejar de lado todo lo que no agrada a Dios. Resistir nos habla de hacer frente a las dificultades y problemas, pero tenemos promesas de no estar solos cuando enfrentamos estas adversidades. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, si tú guardas todo lo que yo te he mandado, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 1 Corintios 10:13, no os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis aguantar. El hombre hoy no está siendo capaz de reconocer su pecado. Todos somos buenos, no tenemos nada malo, pero ¿qué está sucediendo realmente? Cristo nos ofrece estar con nosotros, acompañarnos, darnos la salida en el momento de dificultad, si nosotros somos fieles, si nos postramos delante de Él y nos dejamos guiar por Él. Satanás ha nublado el entendimiento del hombre, esconde la misericordia de Dios tras una neblina densa e impenetrable. El nacimiento de Cristo ha pasado a un segundo plano. ¿El sacrificio de Jesús en la cruz ya no es suficiente? Es la pregunta. ¿Por qué dejamos a Cristo?
¿Por qué no nos sometemos a Él? ¿Por qué no resistimos a su voluntad? Y nos resistimos en plenitud. Porque no basta solo con estar en el templo. No basta solo con hacer acto de presencia, como dicen algunos. Involucra toda la vida, todo mi ser, todas las partes de mi diario vivir sean entregadas al Señor. Yo no soy cristiano solamente en la iglesia, en el templo. Soy cristiano, soy hijo del Rey, en mi trabajo, en la calle, en la montaña, en la playa, en todo lugar. Quizás el sacrificio de Cristo no ha sido suficiente. Junto a todo esto vemos a una iglesia débil espiritualmente, que no defiende sus principios, que tranza su vida permitiendo ser envuelta en las redes de Satanás. Su testimonio y fidelidad tambalean ante las ofertas del mundo pecador. Y quizás, ¿cuántas veces cometemos tantos errores? Uno, miramos a las personas. Tenemos que mirar a Cristo. Él es el centro. Hemos abrazado estar en esta misión, en la iglesia presbiteriana fundamentalista bíblica. Disfrutemos de ello. El Señor nos ha permitido estar en esta congregación. Sirvamos junto a los hermanos. Desarrollemos vidas de acción para el Señor. Resiste, amada iglesia. Comprométete con tu Salvador. Vuelve tu rostro a la cruz del Calvario y recuerda cada momento el sacrificio de Cristo, el cual descendió del alto cielo, de la eternidad sublime, para nacer y vivir como hombre, para cumplir en su sacrificio de amor y bondad el plan de salvación para nuestras vidas. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, es lo que dice 1 de Pedro 5, 6 y 7. Humillaos pues, con todo lo que sabes, con todo lo que entiendes de la voluntad de Dios, humíllate pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce, os levante cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, toda tu preocupación, todos tus temores, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es necesario hoy postrarnos delante del Altísimo y Eterno Dios, reconociendo su poder y su gloria. Necesitamos detenernos del ruido que este mundo emite en nuestros corazones y mentes, tratando de desviarnos hacia el lado contrario del Señor. Hemos dicho que debemos reconocer nuestro pecado delante de Dios para recibir de Él perdón y justicia. Pero junto a ello es necesario someternos a su voluntad. Los magos de Oriente reconocieron que necesitaban a este Mesías, que nacería en Belén de Judá, y se sometieron a su voluntad. Junto a ello se dispusieron a ejecutar la voluntad del Padre Eterno e iniciaron su travesía para llegar hasta el lugar designado por Dios. Se sometieron y hicieron todo lo que fue mandado. Siguieron la estrella que habían visto. Su fe fue inmensa, aun cuando llegaron al palacio de Herodes y no encontraron allí al Salvador. Siguieron su camino, no desmayaron ni dudaron. Se humillaron bajo la poderosa mano de Dios. Se dejaron guiar por el Todopoderoso. Esto es lo que se requiere de la iglesia actual. Fe y obediencia sin límites, para no dudar del poder de Dios y para obedecerle, haciendo su voluntad. Postrándose. Cuando los magos cruzaron esta puerta de salvación y se encontraron con el Mesías, Jesús, el Hijo de Dios, no vieron a un simple niño, no. La primera impresión pudo llevar a cuestionar que ese pequeño era el Salvador, pero la palabra de Dios no se detiene en detalles. Mateo solo dice que ellos se postraron, vieron al niño y no hubo otra reacción que postrarse. ¿Cómo vieron a Jesús? ¿Qué vieron en aquel pequeño niño? Vieron al Mesías, vieron al Salvador de sus vidas. Primero de Crónicas 16:29 dice: tributad a Jehová la gloria debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. En este cántico de David tenemos un ejemplo claro de este llamado a reconocer, a postrarse delante del Salvador Jesucristo, darle la gloria debida a su nombre, traer ofrenda, venid ante él.
Los magos de Oriente hicieron tal cual. Así como David lo indicaba, dieron la gloria que correspondía al Salvador. Trajeron ofrendas. Se postraron reconociéndole como Rey, como Señor, como Salvador. Nosotros, ¿cómo nos estamos presentando delante del Señor? Estamos a días de recordar un año más el nacimiento de Jesús, la encarnación del unigénito Hijo de Dios. Faltan palabras para tratar de graficar o poder entregar lo que el Señor pone en mi corazón. Esta necesidad de que debemos tener de estar dignamente delante del altar de Dios. Nuevamente llegaremos al pesebre, como cada año. ¿Qué reflexión sacaremos en esta oportunidad de este recordatorio? Recordar la Pascua, el sacrificio de Cristo en la cruenta cruz, quizás parece más conmovedor, pero cuando nos encontramos con el Hijo de Dios ahí en el pesebre, debieran temblar nuestras piernas. Al igual que los magos, debiéramos postrarnos ante el recuerdo del nacimiento de Cristo. Quiero dejar en claro que no estoy invitando a adorar esas imágenes que tiene en su casa. Por favor, espero en un lugar especial las tenga, sí. Pero no, más bien la invitación es a postrarnos en nuestra actitud hacia Dios, hacia Jesús. Porque nuestra actitud es lo que hay en nosotros, es la influencia que recibimos de este mundo, que no entregamos todo lo que corresponde al Salvador. ¿Cuál es nuestra actitud frente a este hermoso regalo de Dios? Cristo descendió del cielo. Él dejó la eternidad para estar en medio nuestro. ¿No te estremece esta demostración de amor? Lucas 5, 2 y 13 dicen así: y aconteció que estando en una ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, postrándose sobre el rostro, le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y luego la lepra se fue de él. Esta es la actitud para llegar delante del Salvador. La lepra es nuestro pecado. Podemos quizás ocultarlo con activismo religioso, con asistir regularmente al templo o a las reuniones hoy en día. Pero, ¿estoy confesando mi pecado? Este hombre lleno de lepra, de pecado, se postró sobre su rostro, puso su cara en tierra en señal de debilidad, de necesidad, y simplemente dijo: Señor, si quieres, si está en tu deseo, puedes limpiarme. Esa es la actitud de un pecador arrepentido. Ese es el corazón de quien se rinde ante Jesucristo. Deja actuar a su Santo Espíritu. Se somete y lleva a la práctica su voluntad, que es el anhelo más importante. Sin embargo, vemos hoy en día hombres y mujeres orgullosos, vanidosos, llenos de envidia, de deseos carnales, que no quieren aceptar ni practicar la preciosa voluntad de Dios. ¿Cómo puede hacer esto? Que en la casa del Señor pueda haber cristianos carnales que no dejan obrar al Espíritu Santo en sus vidas. Muchos piensan en el futuro sin saber siquiera si llegarán a mañana. El salmista le llama vanidades ilusorias, ídolos vanos, el éxito de una carrera profesional, el ser el mejor en el trabajo, el tener una estabilidad económica, etc. Buscando eso, descuidan su relación con el Señor. Dedican más fuerzas al secularismo que al desarrollo de su santidad, de su adoración, de su servicio. ¿Qué es lo más importante en tu vida hoy? Detente antes de responder. Piensa detenidamente en tu respuesta. ¿Qué es lo más importante en tu vida hoy? Lo más importante es a lo que le dedicas más tiempo, lo que es una prioridad en tu vida. Pensando en aquello, ¿es el Señor lo más importante? Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan.
porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Dónde estás haciendo tus tesoros? ¿Dónde está tu corazón? Jonás 2:8 dicen: los que guardan las vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Los que prefieren seguir las vanidades, las modas de este mundo, abandonan su misericordia, se alejan del cuidado de Dios, se apartan de su voluntad, se alejan de su brazo protector. Amados hermanos, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestro corazón? Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones, oro e incienso y mirra. Hermanos queridos, el Señor nos invita a reconocerle como nuestro único y suficiente Salvador, a reconocer nuestro pecado delante de Él para ser perdonados. El llamado es a que en humildad de espíritu, sinceramente nos postremos, nos inclinemos ante el Dios Todopoderoso para alabarle y darle la gloria que se merece. Por lo tanto, llevemos nuestras vidas en santidad, adoración y servicio al eterno Dios que nos amó y envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para dar su vida en rescate por nosotros. Ese es el significado de este nacimiento. Cristo vino al mundo con un propósito en particular: darnos salvación. Nosotros debemos postrarnos, humillarnos, rendirnos ante Él, para que Él nos dé las herramientas. Primero, nos dé la salvación, perdone nuestros pecados y nos permita acceder a este regalo de salvación. Segundo, nos santifique y podamos, en este proceso de vida cristiana, cambiar nuestra conducta para alabar y glorificarle. Por último, prepararnos para la vida eterna. Demos al Salvador Jesucristo el lugar que le corresponde en nuestras vidas y disfrutemos de su dirección, de su voluntad. Al Señor sea la gloria y honra por todos los siglos. Amén. Oramos. Padre Santo, gracias por su palabra. Gracias por su bondad, gracias por sus cuidados, gracias por la salvación, gracias porque usted envió a su Hijo Jesús a nacer en ese humilde pesebre para mostrarnos también la necesidad de la humildad, de no valorar lo que somos, porque no somos nada, sino considerar que el poder está en Jesús y es el único que puede salvarnos. Permita, Señor, que en nuestras vidas podamos postrarnos delante suyo para rendirnos a su voluntad, para ser obedientes al plan diseñado con amor por su mano de misericordia. Bendíganos en esta hora, bendiga a su pueblo para que busque la santidad, la consagración y podamos también reconocer, no solo como creyentes individuales, sino como iglesia, nuestro pecado y poder, Señor, presentarnos dignamente delante de su trono. Bendiga a quienes escuchan esta predicación. Guíeles para que puedan reconocer en Jesucristo a su Salvador y reconociendo nuestra condición, podamos presentarnos dignamente. Padre Santo, rogamos su bendición y su ayuda en Jesucristo, el único Salvador. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y les cuide en este tiempo.